Hoy, buen día para todos los asistentes a esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023. Llegamos a la emisión 463 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a tomar una reconstrucción detallada del asesinato del teniente coronel Gerardo Díaz, comandante del batallón Junín en Montería, Córdoba. Él fue asesinado en febrero de 1988 en la vía entre Tierra Alta y Montería. Los hechos ocurrieron en un retén clandestino que tenían instalado los terroristas del EPL cuando el señor venía desde Montería hacia Tierra Alta para asumir el mando de las operaciones que estaba realizando su unidad en el sector precisamente contra el EPL. Cayó en la trampa y tan pronto los delincuentes lo localizaron, lo asesinaron prácticamente a sangre fría dentro del vehículo. Este hecho ocurrió en un año muy difícil para Colombia, una época supremamente complicada porque se unían múltiples factores de desorden público, de violencia, de ingobernabilidad, de falta de norte, y el narcotráfico desde distintos sectores estaba imponiéndose dentro de la estructura social, económica y política del país. Fuerzas militares, como ya le hemos dicho, muy mal dotadas, en particular el ejército, la fuerza terrestre, con insuficientes capacidades, sin apoyo aéreo suficiente, la fuerza aérea muy limitada también, eh, y los políticos en una rapiña tenaz si hacían o no hacían un plebiscito para que la elección de los alcaldes y gobernadores fuera por elección popular, si dialogaban o no dialogaban con la coordinadora guerrillera, si recibían o no la ayuda de Estados Unidos. Era un carnaval y un desorden impresionante de situaciones difíciles que las vamos a evaluar hoy de manera puntual para entender mejor esta situación. Adelante, mi coronel. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación llega al episodio 463, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mediante el cual presentamos un análisis político-estratégico del cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón de infantería número 7 Junín, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Los Morales, localizado en el nororiente del municipio de Tierra Alta, Córdoba, el 18 de febrero de 1988. En ese orden, Díaz, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio de Tierra Alta, Córdoba, ubicado en la subregión cordobesa del Alto Sinú? Este departamento de Córdoba, que es uno de los más importantes de la costa atlántica por su potencialidad agroindustrial, por su privilegiada ubicación geográfica, por su riqueza hídrica y por la historia que tiene dentro del desarrollo de la costa atlántica y de Colombia, ha estado también dentro de una especie de olvido del territorio nacional o de la dirección nacional o de la misma dirección departamental, porque curiosamente se ha explotado la riqueza para beneficio de unos pocos en sus sabanas llenas de ganadería o en sus zonas agrícolas, pero ha marcado históricamente una diferencia de clases entre los que tienen y los que no tienen, entre el desarrollo y el subdesarrollo, y el mismo mapa que vemos a la izquierda nos lo describe. Todas las carreteras y el transporte están en el norte del departamento, mientras que al sur, que está la zona más rica en tierras y en posibilidad de desarrollo agropecuario, no tiene casi carreteras
y tiene mucha zona montañosa. Es un departamento que limita por el norte con la costa Caribe, con el mar Caribe, con el océano Atlántico, y por el sur prácticamente con el río Cauca sobre la serranía de Ayapel. Todo el sur del departamento es montañoso, es las estribaciones finales o son las estribaciones finales de la cordillera occidental. Es un departamento que está sobre la cordillera occidental, no sobre la central, porque está al occidente del río Cauca, y que se extiende hacia el oriente, aquí lo vemos, en todo lo que se llama la Mojana Sucreña, una zona demasiado empantanada o con demasiadas lagunas y lagos, porque es de los grandes afluentes que terminan de nutrir toda esta región para hacerla mucho más agrícola, aunque es una zona también muy cálida y con enfermedades tropicales. Y limita también por el sur con el departamento de Antioquia, con el nordeste antioqueño, o mejor, con el Bajo Cauca, y va a extenderse hasta el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca de Antioquia. Y limita por el occidente con el departamento de Chocó y llega a la zona de Urabá. Entonces, como vemos por los nombres que tiene, por el área que tiene, los diferentes pisos térmicos, se constituye en un puntal geográfico y geopolítico fundamental para cualquier proceso de guerra revolucionaria, ya que une al centro del país con la salida a la costa norte y al Golfo de Urabá en particular. Y su territorio es atravesado por dos grandes ríos muy conocidos, que son el río Sinú, que atraviesa todo el occidente, y el río San Jorge, que atraviesa todo el oriente del departamento. Es decir, que el departamento está metido en medio de dos grandes valles, que el sur, lo decimos, es muy montañoso, inclusive tiene ya un parque muy importante, muy conocido, que es el Parque Nacional o Natural del Paramillo, y ahí mismo queda otra serranía que es muy conocida, infortunadamente, por los hechos de violencia, que es la serranía de San Jerónimo, donde se presentaron una gran cantidad de combates de las fuerzas militares con el EPL y las FARC. Y bajando por el valle del río Sinú, en la zona que todavía se llama el Alto Sinú, porque es la parte más alta del río, eh, está la serranía de está el río, mejor, está desde la serranía de San Jerónimo hacia el norte toda la zona rural del municipio de Tierra Alta. Entonces, vemos que eh, cada vez que se acerca más al occidente es más riesgoso porque se va subiendo a la montaña y se va encontrando con el grupo guerrillero. El coronel que cayó en la emboscada estaba un poquitico al noreste de Tierra Alta, en este sitio que se llama Los Morales, aquí en este cruce donde está el puente sobre el río, y está una Y que se bifurca hacia Valencia o hacia Córdoba. Él venía de Córdoba, perdón, hacia Montería, estoy hablando mal. Él venía de Montería hacia Tierra Alta y al llegar a este punto ahí fue donde cayó en la emboscada, en el paralelo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle ahora. Lo que nos interesa saber es que son ríos que nacen en la cordillera y van a descender el uno al mar y el otro al río Cauca. Y que mm, este río, el San Jorge, también se une parcialmente con la serranía con la laguna de Ayapel, que está en el oriente del departamento, en los límites con Sucre, y que toda esta zona es de lagos, lo que llama la Mojana. Entonces, un departamento muy diverso, de mucha diferenciación geográfica, con suficientes cursos de agua, como los vemos aquí, todos nacidos de la serranía, y que su zona llana, tanto al oriente del río Sinú como al occidente del río Sinú, es muy apta para la ganadería. Aquí vemos que el departamento, tal como nos lo describe la topografía, es muy
poblado al norte, además por la cercanía al mar, y más despoblado al sur y los municipios son más grandes, que tiene varias regiones, una que es la del Alto Sinú, donde quedan fundamentalmente dos municipios que son Tierra Alta y Valencia, están aquí, el centro donde está la capital que es Montería, Canalete, está Montería, que es el único municipio que constituye la región o subregión central, que su área urbana es muy pequeña en comparación a la zona rural, que en su mayoría es plana o semiplana y de mucha ganadería, y que tiene la región costanera o costera, que la constituyen gran parte de los municipios los que están sobre el mar Atlántico. El medio Sinú, donde el río Sinú comienza a descender hacia el mar, y el bajo Sinú, donde obviamente ya es parte del mar. Y todo el oriente se llama la región de San Jorge, en mención al río San Jorge. Y las sabanas, que son en el medio Sinú hacia Sucre, muy, muy planas y de mucha ganadería, pero además con bastante humedad de muchas de las lagunas que vimos ahora. Y como vemos aquí en el mapa, en la infografía de color verde, es un departamento que une el oriente de la costa atlántica con el occidente de Colombia y occidente de la costa atlántica, y es un punto de paso hacia el Pacífico, que del Chocó, como lo decíamos ahora, lo único que lo separa es la garganta que forma la región de Urabá antioqueño para salir al mar, pero lo demás está muy cercano porque une a Sucre, a Bolívar, a Antioquia, con el mar Atlántico, y es un punto de paso fundamental, además por su riqueza. Respecto al municipio de Tierra Alta, vemos que tiene 4.728 kilómetros cuadrados, que entre 1990 y 2013 hubo tres acciones no más de conflicto armado entre guerrillas y el Estado, pero no menciona las de los grupos mal llamados paramilitares, que fueron muchísimas. Y como vemos, 1990 es después de la muerte del coronel y 2013 es prácticamente después de la firma del Pacto Farsantos, cuando esto se volvió a dañar. Por eso aquí no están esas, esas cifras, ni están las de los mal llamados paramilitares. Eh, Queda dentro de la jurisdicción de Tierra Alta el Parque Nacional Natural de Paramillo. Para el año 2013 tenía 99.100.000 habitantes prácticamente, y se resaltaba que en esa zona están cuatro resguardos indígenas muy conocidos, que son el del Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande e Iguadó, cuatro resguardos indígenas muy conocidos, que tenía 8.000 predios rurales y 10.000 urbanos en ese momento, o sea, prácticamente 18.000, 19.000 predios legitimados. El gran problema allí y la pobreza que hay en esa región, entre otras cosas, es que la tierra está muy mal avaluada, que es muy poco el recurso que ingresa por la captación de propiedad rural, porque los campesinos que tienen pequeños fondos no tienen cómo pagar un impuesto predial al año, y los grandes propietarios tampoco pagan, pero tienen unas extensiones impresionantes de tierras en distintos procesos agropecuarios que le suministran mucho a la economía general del país, pero al fisco del departamento de Córdoba, esa terrateniente no aporta nada o muy poco. Y eso pues obviamente afecta la relación y el desarrollo de toda la comunidad. Son temas de economía social y de economía general que hay que estudiar más a fondo. Aquí vemos nuevamente el mapa. Primero el departamento ya le determinamos su ubicación, y al comprender que hacia el sur y occidente está empotrado sobre la parte más
alta de la cordillera occidental, pues tiene ya unas dificultades geográficas para quien busca la guerrilla y unas facilidades geográficas para la guerrilla para moverse y poderse pasar a cualquiera de los tres departamentos, burlar los límites jurisdiccionales de las unidades militares que lo persiguen y facilitar su dinámica terrorista. El hecho donde ocurrió la emboscada y el asesinato del coronel fue aquí, en un sitio que llama Los Morales, en este sector. Como vemos, la vía está pavimentada y cada vez se va notando más el cambio progresivo que va teniendo la zona Caribe tropical hacia la montaña, y ya hay la combinación de vegetación con muchos árboles de mango. Es una zona que produce mucho mango y algunos lo tienen únicamente de sombrío porque se caen los mangos, nadie los consume, pero es parte de nuestro folclore, nuestra belleza y nuestro trópico. Y aquí vemos unas fotos que son el contraste de la realidad. Primero, cómo se va acercando, aquí a la izquierda, el terreno que va dejando de ser plano de costa para convertirse en montaña andina. Vemos lo que hay dentro del río Sinú, que se puede hacer hasta deportes, y esa exuberancia de ese paisaje verde tan impresionante, con el aire tan limpio, los balnearios naturales que se pueden formar en el sector de Tierra Alta, pero allá no entra sino el EPL y las FARC, y después los más llamados paramilitares. Y lo increíble que con tanta belleza, con tanta riqueza, las personas estén aquí viviendo en casas de tabla, con ni siquiera tejas normales, sino que se alcanza a ver ahí con tejas de paja hechas de manera manual. Y esta foto la tomó un periodista del diario El Colombiano, que fue el día en que les inauguraron un pozo a una comunidad de estas y podían sacar agua en esos bidones, y están la señora bañando al niño de la felicidad que tienen agua, y lo tituló algo así como "Por fin llegó el agua a un sector de Tierra Alta". Es increíble que con tanta riqueza, con tanta potencialidad, con semejante río al lado, y en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, que tiene tanta historia y que tiene tantas posibilidades, se viva en esas condiciones en pleno siglo XXI. Eso es una descripción muy amplia de lo que podríamos conocer para entender mejor lo que ocurre en Tierra Alta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué a partir de la década de 1960 los grupos terroristas de las FARC y el EPL, e inclusive años después el grupo terrorista del ELN y la AUC, consideran de supremo valor estratégico para sus respectivos planes delictivos el municipio de Tierra Alta, la subregión del Alto Sinú en el importantísimo departamento de Córdoba? Mi coronel, porque tanto el EPL como las FARC nacen del MOEC y del Partido Comunista. Lo que pasa es que el Partido Comunista, ya lo vimos, se divide entre los líneas china y los líneas soviética. Entonces, el MOEC inicia fundamentalmente en Bogotá, dirigido por un profesor de la Universidad Nacional, y las FARC nacen de las guerrillas comunistas que ya han instalado en ese enjambre de nudos en las dos cordilleras, en los límites de Cauca, Huila, Caquetá, Meta, Tolima y Cundinamarca, y es donde forman las repúblicas independientes. Entonces, al unísono, los dos grupos consideran que la zona de Urabá, por ser, que está aquí al occidente, la vemos, alcanzamos a ver aquí, por ser productora de banano y tener salida al mar, es un punto fundamental para ir copando a Colombia de manera metódica, colocando sus guerrillas. Entonces inician enviando la quinta cuadrilla de las FARC, que lo sabemos todos, mientras en Cundinamarca, Boyacá y Magdalena Medio antioqueño
instalaban la cuarta cuadrilla, que con el paso de los años generó la 12, la 11, la 24, etcétera, la 9. Entonces, ese es un punto fundamental, crear la quinta cuadrilla de las FARC en Urabá, con extensión aquí al Valle del Alto Sinú, eh, al municipio de Tierra Alta, desde luego, y al nudo del Paramillo. Paralelamente, el EPL ve que con la represa de Urrá que se estaba proyectando en Córdoba y con la potencialidad de infiltrar síndica, o mejor no infiltrarlos, de utilizar esa base humana que venían trabajando ellos con el Partido Comunista Marxista-Leninista en las bananeras, las fincas bananeras, crear una guerrilla a partir de ese apoyo logístico con el que ya contaban en la zona de Urabá. Entonces ocurre un fenómeno que lo hemos mencionado aquí, que los sindicatos de las fincas bananeras de Urabá se dividen en dos líneas, la línea soviética y la línea china, y entonces la línea soviética apoya a las guerrillas de las FARC y la línea china apoya a las guerrillas del EPL. Y se van distribuyendo por la región. En algunas épocas, lo hemos mencionado, se unen, en otras se repulsan, y ahí conviven durante muchos años, hasta cuando el EPL se desmoviliza y la FARC o el Partido Comunista decide eliminarlos, que son las declaraciones que hay en contra ahora de varios dirigentes que ahora son senadores y miembros del Partido de los Comunes y niegan hasta la saciedad toda esa relación que tenían con las bandas criminales que organizaron ellos mismos en esas regiones. Pero de igual manera, al oriente del departamento de Córdoba se determina que otras montañas, no tan altas, pero montañas que hay, llamadas los Montes de María, que tienen salida hacia el mar, hacia Cartagena, hacia Barranquilla, hacia La Mojana, hacia el río Magdalena y hacia donde se une el Cauca con el Magdalena, además de las ricas sabanas en Sucre que se unen con las sabanas de Bolívar, donde hay mucha agricultura y mucha ganadería, y a quien extorsionar. Entonces allí también deciden ubicarse primero las FARC y luego el ELN. Entonces de esa manera se van ubicando en distintas regiones, y aquí en el oriente de Córdoba, en un municipio que se llama Puerto Libertador, está aquí exactamente el área urbana, que tiene varios corregimientos alrededor, y que también hacia la montaña, en el mismo del Paramillo, eh, hay una presencia creciente del EPL, y es donde se hace más fuerte su feudo con extensión hacia Antioquia. Inclusive se desplazan por la cordillera y van formando otros núcleos en el occidente de Antioquia y se aproximan a Medellín. Y las FARC también hacen lo mismo por otro sector más occidental del nudo del Paramillo y la cordillera hacia Mira, adentro. esperas un minuto. Es No, para... tiene el micrófono cerrado y abierto, Vicencio. Entonces las FARC se meten en la zona del occidente del Paramillo y la cordillera para controlar el Chocó. Entonces eso significaría, mi coronel Saldaña, por qué determinaron aquí el departamento de Córdoba tan fundamental para el crecimiento de las guerrillas, primero las FARC-LPL y luego el ELN. ¿Quiénes Gracias. fueron quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, así como los responsables políticos del cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón de infantería número 7 por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Los Morales, localizado en el nororiente del municipio de Tierra Alta, Córdoba, el 18 de febrero de 1988? Bueno, aquí vemos en la foto tres criminales, de los cuales dos ya están en el infierno y otro está de mediador de paz. Son el cura Pérez del ELN, Tirovijo de las FARC y Bernardo Caraballo del EPL. Esta foto es tomada en el año de 1988 en Casa Verde, cuando Álvaro de Leyva Durán iba y venía como veleta, cumpliendo las funciones de estafeta de la guerrilla, como lo llamaba
el señor Álvaro Gómez Hurtado, y muestra cómo estos terroristas estaban allí reunidos y no solo eh, planeando cómo destruir a Colombia, sino con armas y con uniformes muy similares, en especial los del EPL y los del ELN, y con una riata que es similar en los tres, ¿no? Un cinturón, lo cual quiere decir que todo eso fue preparado con mucha antelación. Son detalles que notan lo que está pasando y que allí vivían y desde allí organizaron la destrucción de Colombia. Queremos resaltar aquí en esto varios aspectos para determinar quiénes son los responsables. Primero, que lo hemos reiterado, el señor Barco recibió el gobierno de manos de Belisario Betancur con un compromiso ya adquirido, continuar el, las conversaciones de paz con las FARC que no avanzaban. En segunda medida, las FARC, cuando ya estaban ahí fuertemente organizadas, le metieron gato por liebre y dijeron que ahora era coordinadora guerrillera y que iban a coordinar todos en un solo bloque. Y entonces comenzaron a jugar que en unas cosas firmaban las FARC por su parte, o las manifestaban las FARC por su parte, el EPL por su parte y el ELN por su parte, pero a la vez eran coordinadora guerrillera. Álvaro Leiva Durán viajaba para allá y para acá y servía de estafeta para todo lo que hacían. Y las FARC seguían orientando la coordinadora guerrillera para cometer todo tipo de crímenes. Y estos tres delincuentes se la pasaban todos los días con unos grupos que han llevado cada uno hablando del proceso de paz. Y aquí falta el M-19 que también estuvo todo ese tiempo presente allá hasta que el ejército lo derrotó y tuvieron que rendirse. Entonces, responsables, para resumir la respuesta, político, el señor Virgilio Barco y todo su equipo, eso que llamaba la Comisión de Paz y el Plan Nacional de Rehabilitación, todos los que hicieron parte de ese show son responsables totales. El Congreso de la República, inepto por completo para resolverlo. El señor César Gaviria Trujillo, que era el ministro de Gobierno, y se dedicó fue a decir que el ejército andaba con paramilitares en Córdoba, en Urabá y en Magdalena Medio, y no se dedicó a hacer cumplir la estabilidad institucional contra las FARC. Los demás ministros del despacho que andaban en otro mundo, y los medios de comunicación que no atinaban a hacer los análisis que son, la academia que permitía que la izquierda siguiera reclutando jóvenes para los cambios políticos y sociales de la época, que ellos lo consideraban desde la óptica comunista, y ya responsables de la acción armada, pues estos tres delincuentes que dieron las órdenes y dispusieron que se realizaran ofensivas permanentes, una guerrilla que cumpliera todo el tiempo el principio de la guerra de la ofensiva para tener al Estado en jaque. Esos son los responsables. Adelante, mi coronel. Mi coronel, con el fin de unificar criterios acerca del trasiego terrorista del ELN desde la llegada del EPL a la región del Alto Sinú en el departamento de Córdoba, ¿qué antecedentes concretos podríamos detallar respecto al cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón de infantería número 7, Junín, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Los Morales, localizado al nororiente del municipio de Tierra Alta, en el mes de febrero del año 88? Bueno, mi coronel, son muchas cosas, ¿no? Decimos en el primer antecedente de la Coordinadora Nacional Guerrillera a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y estamos hablando de dos periodos de gobierno definidos, el de Belisario Betancur y el de Virgilio Barco. En ambos encontramos una coincidencia, que curiosamente ellos decían que oraban como grupo en ambos casos, pero negociaban por aparte. Entonces ya uno comienza a maliciar ahí, pues aquí hay un gato encerrado, ¿no?
Porque si son grupo para una cosa, pero negocian por aparte, pues quiere decir que están, dicho en términos de táctica y estrategia, llevando al gobierno a combatir al terreno que les conviene a ellos. Porque no hay forma de ponerse, o sea, están de acuerdo para delinquir en grupo, pero cada uno negocia por aparte. Entonces, ¿cómo hace si se llega a debatir algo en las mesas? Si no, no, eso lo hacemos en conjunto, pero es que individualmente tenemos tales diferencias. Y entonces tiene que negociar con nosotros esto y con nosotros lo otro, y que es más o menos la repetición de lo que hay ahora. Si ya las FARC le entregaron en 310 páginas casi toda la soberanía nacional, hasta con tribunal especial a favor de ellos, y no les sirve, entonces, ¿qué es lo que quiere el ELN? Si es la misma estrategia. Aquí estamos viendo que es la misma estrategia, sino con distintos nombres y distintos actores. Segundo, no se puede negar que tanto el señor Belisario Betancur como el señor Vigilio Barco Vargas anduvieron fuera de anillas. Nunca acertaron una, porque estaban muy mal asesorados por sus negociadores de paz y porque es evidente con el punto anterior que acabamos de mencionar, el número 1, que la iniciativa estratégica, la conducción táctica y el manejo de las agendas y los tiempos siempre estuvo en poder de las guerrillas. Eso no se puede negar porque los hechos así lo demuestran. En tercera medida, antes de que ocurriera el asesinato del coronel, la coordinadora guerrillera había ya cometido varios hechos a nivel nacional que, sumados a ese y otros que vinieron, demostraron que era una ofensiva integrada, una ofensiva calculada con el fin de desarrollar una idea de que la guerrilla tenía en jaque en su conjunto al Estado. Y lo hacían porque paralelamente en El Salvador estaba ocurriendo la ofensiva del FMLN, ya no cada guerrilla por aparte, sino el Frente Farabundo Martí, que las articulaba todas y estaban haciendo esa copia, ya que también aplicaban lo que han aprendido de la revolución nicaragüense, que cuando llegó a la toma del poder como Frente Sandinista, también articuló varias guerrillas de orientación cubana, de orientación soviética, de orientación china y supuestamente nacionalistas como el EM-19. El proceso es parecido en los tres países, cada uno con sus diferenciaciones, pero parecido. Y entre los hechos resaltables de esa ofensiva anterior estuvo el asalto a la cementera Río Claro en el departamento de Antioquia, muy cerca a Caldas y a Cundinamarca, en el Magdalena Medio en el año 87. Pero hubo otras, claro, otras acciones. Por su parte, las FARC hicieron o cometieron varios actos terroristas por la época, algunos ELN FARC, otros EPL FARC, como el asalto a Saiza, pero era todo un contexto porque los tres cabecillas estaban reunidos en Casa Verde y coordinaban todas esas acciones. Eh, lo hemos venido relatando y repitiendo. Primero se metió el M-19, luego las FARC, después el ELN y el EPL, y ya para esa época los cuatro grupos andaban metidos hasta los tuétanos en narcotráfico con coca, marihuana y amapola. Los cuatro, no se quedaba por fuera ninguno. Lo estamos viendo aquí que ante la debilidad de carácter y el desenfoque estratégico del señor Virgilio Barco, en Casa Verde estaban reunidos esos bandidos y allá atacaban al país como coordinadora guerrillera, pero las negociaciones las hacían individualmente. Y repetimos, el señor Leiva Durán, el señor Osa Escobar y otros, para lo único que servían era para legitimar todo ese show y para hacer que los bandidos crecieran y le hicieran daño a Colombia. La corrupción política, como la vamos a ver ahora en algunas de las noticias, estaba a la orden del día. Una podredumbre total en la clase política. Los que no estaban metidos con narcotráfico estaban metidos en componendas oscuras. Apareció una corriente de jóvenes del nuevo liberalismo que resultaron más politiqueros que el mismo Alfonso López, al que tanto criticaban, todos con sus padrinos de turno acomodándose, y esos padrinos de turno que eran del viejo cuño liberal
lo único que hacían era impulsar a estos, entre comillas, jóvenes rebeldes para que les abrieran una reedición del movimiento revolucionario liberal de los años 60. Esa es otra realidad que no la cuentan como es y que el señor de Rux ni la menciona en su libro. Pero la podredumbre política que hubo o la podredumbre que hubo en la dirección política de los dos, tres partidos más conocidos de la época es aterradora y es parte del problema en que hoy estamos. Eh, Estados Unidos tenía para la época una política que se enfocaba en apoyar a Colombia, no tan directamente como después lo hizo, contra el narcotráfico, pero miraba para otro lado con la coordinadora guerrillera. Recordemos que para el año 88 apenas habían pasado 12, 13, 14 años del final de la guerra del Vietnam y todos los resultados que tuvo eso. Y en Estados Unidos había un síndrome del Vietnam. Nadie quería hablar de eso. Nadie. Ni mucho menos ver a Estados Unidos inmerso en ninguna guerra exterior, porque eran muchos los coletazos que quedaban en la psiquis, tanto civil como militar, al punto que las fuerzas militares de Estados Unidos, el ejército en particular, se vio obligado a reestructurar toda su doctrina y fue un suceso grandísimo la reedición de un manual, si no estoy mal el número era 300-5, que replanteaba el uso de la fuerza dentro y fuera del país en operaciones especiales operaciones de ambientes de guerra revolucionaria. Entonces Estados Unidos no quería saber nada de guerra de guerrillas, pero sí le interesaba mucho la lucha contra el narcotráfico y le ha aplicado mucho apoyo a eso. Sin embargo, a Colombia no le daba lo suficiente, pese a que el señor Pablo Escobar los tenía en jaque. El EPL asumió para el final de su existencia delictiva una actitud bastante beligerante, bastante agresiva, y era prácticamente una competencia con la FARC a ver cuál cometía más crímenes. Y si uno revisa los diarios de esa época, años 86, 87, 88, son muchos los crímenes que cometió el EPL, emboscadas a la policía, asaltos a pequeños poblados, robos a la caja agraria, asesinato de alcaldes, secuestro de funcionarios, retenes, terroristas en las vías, secuestro y asesinato de militares y policías que iban de civil en vehículos de transporte público, eh, amedrentamiento de personas, desplazamiento de campesinos, eh, pugnacidades en los sindicatos, donde existían creación de milicias bolivarianas, de milicias obreras en distintas partes del país, distribución de zonas con las FARC. Fue un grupo bastante criminal y bastante agresivo, y uno de los que más participó en toda esa época de criminalidad del EPL es el ilustrísimo y ahora doctor y analista y especialista en temas sociales, León Valencia, del EPL y del ELN. Eso tampoco lo menciona el señor de Rux en su informe. Y como consecuencia de todo esto, o como complemento, o como cereza del pastel, es que la institucionalidad entró en un estado de debilidad evidente, porque para colmo de males se le sumó el asalto terrorista del M-19 al Palacio de Justicia, la desaparición de los archivos judiciales del alto tribunal, la desazón que eso causó, el cinismo del señor Belisario Betancur, que nunca asumió la responsabilidad, el, eh, las, la actitud sinvergüenza del Congreso de la República, que miró para otro lado y no movió un dedo en medio de semejante crisis, y el sacrificio que estaban poniendo las fuerzas militares muy mal dotadas, muy mal dirigidas y sin una claridad estratégica del gobierno frente al problema del crecimiento de la coordinadora guerrillera y del narcotráfico por parejo. Un cuadro de unas connotaciones supremamente ariscas y que no se puede mirar ni tocar con la tersura de una superficie llana o plana, sino con el cuidado de tantas espinas que tenía como un puercoespín, haciéndole daño al futuro del país.
Esa es la realidad de esos antecedentes, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los complejos hechos que culminaron con la muerte del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, en febrero de 1988? Pues mi coronel, los principales diarios del país y los noticieros de televisión y los espacios noticiosos de la radio resaltaron mucho ese día el asesinato y mostraron los que eran impresos la foto del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón Junín, en primera página. Y describieron lo siguiente. Dijeron que el teniente coronel era el comandante del batallón Junín, que para ese momento era la persona de más alto grado asesinada por las FARC y el ELN y el EPL en el año de 1988. Recordemos que esto ocurre en febrero y que en mayo del mismo año asesinan al coronel Rogelio Correa, pero pues el coronel Díaz infortunadamente fue el primero de los dos. El señor era un oficial, según relatan aquí, de una trayectoria militar muy conocida, con alta experiencia en operaciones de combate en el Caquetá y otras regiones, y lo habían enviado de comandante del batallón Junín precisamente porque la jurisdicción estaba en graves problemas de orden público. Él siempre estaba listo a salir a comandar a sus soldados y en Tierra Alta estaban realizando unas operaciones. Entonces anunció la salida, explican aquí, pero por alguna razón se demoraron en salir y salió unas horas después cuando iba camino, eran más o menos las 5:30 de la tarde, iba camino para el sitio donde estaba su puesto de mando en la zona de Tierra Alta. Se encontraron con que había un trancón en la carretera y no se dieron cuenta que el trancón no era por algún accidente o por algún carro varado, sino porque adelante los guerrilleros tenían un retén montado. Tan pronto identificaron el vehículo, inmediatamente se vinieron en grupo y dispararon de manera masiva contra el vehículo del coronel. Murió él y dos de los soldados que iban ahí con él, el conductor y otro, y otros dos soldados quedaron heridos, se salvaron de milagro, que iban también ahí en la escolta. Obviamente le robaron todas las armas y se especuló muchísimo, ¿no? Que algunas personas que estaban metidas ya, que han caído en el retén, decían que los guerrilleros comentaban que estaban esperando un jeep blanco con esas características y que tan pronto lo vieron, pues procedieron a asesinar al coronel. Haya pasado de una manera o la otra, lo cierto es que no había una coordinación directa y una mala comunicación. Eso sí era un problema gravísimo que teníamos en ese tiempo en el ejército. No es como ahora que por lo menos hay celulares y hay otro tipo de radios de comunicación con los cuales se puede mantener el contacto y sistemas Avantel y otros. Eso no existía en esa época. Entonces, desde que un comandante se subía en un vehículo hasta que llegaba a su punto de destino, estaba prácticamente incomunicado con la unidad y a veces tocaba era llamar desde los teléfonos públicos de Telecom de un pueblo a otro para reportarse, para hacer coordinaciones, porque los radios no funcionaban. Entonces él iba prácticamente incomunicado, no tenía información con él o coordinación con la policía o con otras unidades del ejército que le hubieran podido advertir el problema y por eso llegó al sitio. Aquí mencionan en este informe del tiempo que dentro del vehículo Nissan quedaron los cuerpos inertes del coronel Jaime Gerardo Díaz López y los soldados Luis Jaramillo Cuadros y Gustavo Bedoya Rodríguez, muertos, y los otros dos, Daniel Manuel Márquez y Emil David Muñoz Viloria, se salvaron de milagro en medio del ataque. Luego relata que tan pronto los soldados pudieron comunicar lo que estaba pasando, eh,
Del batallón Junín enviaron unas patrullas tanto de refuerzo como para recoger el cadáver del comandante y más adelante estaban esperándolo los bandidos en otra emboscada y ahí quedaron heridos 3 soldados y después los combates continuaron y hubo algunos guerrilleros muertos, pero infortunadamente ya había sido asesinado el coronel, 2 soldados y 2 suboficiales heridos que fueron trasladados a un hospital en Montería. Entonces, como se ve, un hecho que ocurrió a 60 kilómetros de la capital de Montería, de Córdoba, de Montería, eh, se llama la carretera Canalete y el sitio exacto se llama Los Morales, donde hoy ya florece una comunidad mucho más grande, con escuelas y hasta con puestos de salud y todo, pero pues hace 35 años que ocurrió eso, era un sector mucho más despoblado. Entonces, de esa manera se hace una descripción general de cómo ocurrieron los hechos. Mi coronel, ¿cuál es el perfil profesional del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López? Este era un oficial de origen pastuso, muy trabajador, un poco tímido, de acuerdo a como lo describen aquí, no, y lo conocimos personalmente. Era una persona muy, muy sencilla y un origen muy, muy humilde. Tenía dentro de sus compañeros de promoción y de los que lo conocían que ha trabajado, fama de ser muy, muy leal y muy dedicado, muy entregado al trabajo, con experiencia en combate en varias zonas del país. También había trabajado en operaciones psicológicas, era muy cercano al trabajo con la comunidad y los soldados lo apreciaban muchísimo porque era una persona de trato directo con ellos, no era separado. Eh, Tenía en ese momento, estaba casado cuando lo asesinaron eh, y tenía 2 hijos, una niña de 8 años de nombre Adriana y un niño Juan Manuel de 2 años. Hoy pues ya deben tener entre 42, 43 años y 36, 37 años de edad. Ellos nunca pudieron ver a su padre porque además estuvo gran tiempo del servicio en operaciones, no estaba con ellos. Eh, lo conocían porque era una persona que estaba permanentemente en el control de las tropas, que andaba con fusil como todos los soldados. Era muy exigente en las medidas de seguridad, pero infortunadamente allí terminó la vida siendo comandante de uno de los batallones insignes de la infantería colombiana y luchando por defender a Colombia de tanto bandido que le ha afectado. Pues esa es la descripción que se publicó en ese momento de mi coronel Jaime Gerardo Díaz López, un hombre que entregó su vida defendiendo a Colombia. Es evidente que el gobierno Barco estaba desfasado frente a la realidad que constituía la ofensiva permanente de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. ¿Cómo se desarrollaron los complejos hechos del secuestro y liberación de algunos alcaldes de los departamentos del norte Santander y Santander por terroristas del ELN el mismo día que fue asesinado el coronel Díaz López en Córdoba? Pues es que aquí vemos el titular del Tiempo y las fotos, ¿no? Y son documentos que cómo hacen para negarse o que uno no explica teniendo archivos serios, tanto las fuerzas militares como los organismos judiciales, que se haga un informe de la supuesta verdad tan torcido y siniestro, escondiendo todas estas realidades. Es que unos días antes del asesinato del coronel en Córdoba, en el departamento de Norte de Santander, fueron secuestrados varios alcaldes y un periodista en Santander. El ELN los tuvo secuestrados varios días y al final del ejercicio les entregó una carta, dicen ellos, que en sobre cerrado y que les prohibieron leerla, lo cual es poco creíble, porque parece que algunos de ellos podían estar en autosecuestros, como solía ocurrir, y como se dice tanto del secuestro de Pastrana que ocurrió también por los mismos días y le significó después ser alcalde elegido en Bogotá. Eh,
Lo cierto es que estos señores estuvieron secuestrados y que la guerrilla los tuvo en Santander y vinieron hablando maravillas, ¿no? Que la guerrilla los había tratado, mejor dicho, de perlas y que fuera de eso eran tipos muy bien hablados y que no maltrataban a nadie. Eh, Meten aquí a la entrada, bueno. Luego dice que los movieron vendados, sí, un novelón de esos tipos García Márquez para decir lo que pasaba. Pero, ¿qué nos indica eso? Veíamos la foto de los tres delincuentes en Casa Verde y cuestionamos reiteradamente el show del señor Leiva Durán viajando de Bogotá a Casa Verde y de Casa Verde a Bogotá como si fuera pues ir a visitar la familia a un pueblo permanentemente. Y lo cierto es que en esos días pues estaba la noticia del secuestro de los alcaldes de la coordinadora guerrillera. Ahí no hablaban como LN, sino como coordinadora guerrillera. Entonces, una de las razones por las cuales el coronel se estaba moviendo era porque a todas las unidades que estábamos en el tiempo en áreas de operaciones nos llegaban radiogramas con instrucciones que la guerrilla, la coordinadora está haciendo esto, lo otro, que intensifique medidas de seguridad, que intensifique patrullajes, que alerte a los alcaldes, que alerte a no sé quién, que establezca formas de comunicación. Esa era la instrucción permanente que teníamos en las zonas de operaciones, todo el ejército. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales el coronel se encontraba en esa actividad. Pero sí, como usted lo dice, eh, se evidencia que el presidente estaba desfasado en la realidad y que las fuerzas militares prácticamente estaban por su cuenta tratando de salvar un problema que era de origen netamente político. Mi coronel, es cierto que para el presidente Barco fue más importante la politiquería del momento que la muerte del coronel Díaz López, al punto que ordenó a la Fuerza Aérea enviar una de sus naves a traer de urgencia de Pereira a Bogotá al senador Luis Carlos Galán, a quien le iba a proponer que si se aprobaba el plebiscito para reformar la Constitución de Colombia, Galán se lanzara como candidato para la alcaldía de Bogotá con el apoyo del Partido Liberal y del propio mandatario? Absolutamente cierto, mi coronel. Y eso demuestra la insensatez y la corruptela de la dirigencia política frente al sacrificio de nuestros soldados. Eso fue cierto y el periódico El Tiempo, afortunadamente en sus archivos lo tiene y ya no lo podrán borrar y si lo desaparecieran ya aquí quedó en YouTube el pantallazo que lo demuestra que es así. Resulta que el señor Galán, que ha sido candidato presidencial 6 años antes, andaba pensando en ser candidato para el 90 otra vez, pero como la ley le prohibía hacer campaña política antes de, entonces aprovechaba su cargo de senador para ir a visitar las regiones y hablar del desarrollo nacional. Él no le importaba eso. Lo que le importaba era su campaña política. Pero al mismo tiempo estaban en una pugna que lo mencionamos al principio, entre si aprobar que hubiera o no hubiera elección popular de alcaldes y gobernadores. Y obviamente la ambición era a quién poner de alcalde de la capital de la República, en Bogotá, porque según los políticos y los corruptos de Colombia los medios de comunicación, es el segundo cargo más importante de Colombia. Nunca hemos sabido con qué graduación lo establecieron eso, pero ya se volvió costumbre decir que es el segundo cargo más importante de Colombia. O sea que los ministerios no son importantes, no, es el alcalde de Bogotá. Bueno, así lo dijeron. Lo cierto es que ese día la noticia en los medios de comunicación y en los cuarteles del ejército y en mucha parte de la ciudadanía era el asesinato del coronel Díaz, la liberación de los alcaldes secuestrados y otros hechos que ya vamos a ver enseguida. Pero para el presidente Barco eso no le importaba, él lo que andaba era en otro mundo y aquí dice clarito que uno de los dirigentes liberales de apellido Correal, eh, un senador por el departamento del Quindío,
de la corriente de Gaviria, también andaba en las mismas, en comunicaciones con Palacio, y cuenta que 3 veces, imagínense ustedes, el mismo día que le matan a un coronel, el presidente de la República 3 veces desesperado, convenciendo por teléfono a Galán que regresara a Bogotá para que, para que hablara con él acerca de la elección en la alcaldía para el cargo que es para la elección venidera. Y estaba insistiendo porque era que se aproximaba el momento de determinar si hacían un plebiscito en las elecciones que ya estaban previstas, que le agregara si el Congreso de la República se removía o no se removía y si la elección definitivamente quedaba para cambiar la Constitución. Entonces, ahí cuenta el señor Correal que mientras Galán estuvo en Armenia, en Pereira, lo llamó por teléfono, que luego lo llamó a Armenia y luego lo llamó a Circasia. Si recordamos, para la época no había teléfonos celulares, eran únicamente telefonía fija. Entonces, al ver eso, nos queda una conclusión que en Palacio el señor Barco andaba desesperado dándole la orden a sus asesores, era que llamaran a Galán como diera lugar, y después de 3 llamadas lo convenció que se regresara a Bogotá. Entonces, dicen las malas lenguas que en ese momento le dijeron, sí, bueno, ya Galán se va para Bogotá, el problema es que no hay vuelo comercial y por vehículo son 5 o 6 horas, ¿no? Entonces ya le mando un avión de la Fuerza Aérea. Entonces aquí uno se queda pensando, en ese tiempo, quienes estuvimos en el ejército, que somos, o que quienes estamos en esta sala somos de los muchos que estuvimos en el ejército, recordamos la gran dificultad que había para mover una aeronave de la Fuerza Aérea, para poder tener el apoyo para alguna unidad militar que la tuviera, o porque la tripulación era insuficiente, o porque la nave estaba en mantenimiento, o porque ya estaba comprometida en otra operación. No, aquí se movió cielo y tierra y avión militar exclusivo para traer a un dirigente politiquero para planear cómo terminar de petaquearse el país. Entonces, esto lo resaltamos aquí porque hay que ponerlo en primer plano y la dirigencia política colombiana siempre ha sido corrupta, deshonesta con el uso de los equipos y utilizándolos para sus beneficios personales, porque eso es beneficio personal. El señor Galán era un senador y no tenía por qué andar en un avión militar y mucho menos que lo trajeran de urgencia a Bogotá para que hablara con el presidente a ver si aceptaba ser alcalde de Bogotá o no. Historia patria, mi coronel Saldaña. Mi coronel, ¿cuáles fueron las instrucciones que dio el ELN a los alcaldes recién liberados en los departamentos de Santander? ¿Y cómo se relacionan esas exigencias de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar con el asesinato del coronel Jaime Díaz en la región del Alto Sinú, departamento de Córdoba? Pues se relacionan de varias maneras, porque resulta que se decía que iba a haber un plebiscito para cambiar la constitución y el Congreso y hasta la Iglesia Católica han metido la nariz que imposible, que eso no era así, que cómo los iban a cambiar, etcétera. Entonces, el nuevo liberalismo, que era el más politiquero de todos y que seguía la cartilla de Alfonso López, era el que movía que los jóvenes salieran a reclamar cambio de constitución. Y ahí fue donde se instigó a que entre nuevo liberalismo y comunistas presionaran la Asamblea del 91 que finalmente se dio. Entonces, el origen está ahí. El otro tema es que eh, el ELN había arreciado la acción criminal contra el oleoducto y eran todos los días voladuras en distintos puntos y el gobierno lo único que decía era que le estaba causando gran daño y un enorme costo al país y una cantidad de pagos de compensaciones a las empresas por los contratos que existían para el suministro del petróleo. Entonces, el ELN, curiosamente, en la carta que le entregó a los alcaldes y las charlas políticas, como dicen ellas, que le dieron mientras estuvieron secuestrados, no les hablaron en ningún momento de ese plebiscito, sino todo el tiempo fue de la política petrolera y de lo que el cura Pérez tanto le insistía al ELN, que era una metodología y una temática de que el petróleo se nacionalizara y que todas las empresas estadounidenses y de otros países que había dedicadas a la explotación petrolera y a otras actividades de minería fueran expulsadas del país y Colombia se apropiara de todo eso y nacionalizara
la producción minero-energética. Y ese fue el enfoque de esa charla. Y entonces la carta pues tenía que decir lo mismo y por eso decían que ellos no sabían lo que decía la carta, pero ellos sabían lo que les habían dicho en la charla. O sea, es un contraste y llama la atención que todos los alcaldes entrevistados dicen que no, que eso fue una maravilla, que los trataron muy bien, que les dieron muy buena comida, que los llevaron montados a caballo y con los ojos vendados. Imagínese usted si algo que necesita un jinete son los ojos abiertos, porque el caballo va, pero si hay subida, bajada, si hay caños, el caballo no le va diciendo al jinete por aquí voy. Entonces, las mentiras, el show y todo haciendo parte del mismo enredo ha sido la situación de la politiquería. Entonces, por esa otra razón también, ya lo decimos, el coronel estaba en esa región porque la ofensiva de terroristas era en todo el país. ¿Cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá otros hechos relacionados con el creciente deterioro de orden público auspiciado por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el cartel de Medellín, el mismo día que ocurrió el cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón de infantería número 7, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento Los Morales, localizado en el nororiente del municipio de Realda, Córdoba, el 18 de febrero de 1988? Bueno, aquí tenemos los hechos como se relatan y como se agregan a ese mismo día y lo dicho, dicho está, ¿no? Lo escrito, escrito está. Resulta que el mismo día que asesinaron al coronel en Córdoba, en la zona rural de Codazzi, Cesar, eh, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un sitio que llama Yerasca, un bandido de nombre Sixto Córdoba que llevaba unas armas de propiedad de las FARC y llevaba uniformes y otros materiales con destino a las FARC. Al mismo tiempo, en Bogotá, un juez dejó libres por vencimiento de términos a 5 bandidos del ELN que estaban acusados de un secuestro y se trataba de los delincuentes Marcelo Santamaría Garzón, Jorge Arturo Gómez Rojas, Germán Godoy Quintero, Fernando Figueroa Fernández y José Delio Villegas. Y también estaba listo para quedar libre otro que había participado en el secuestro del hermano de Belisario Betancur y de un comerciante de origen europeo que estaba en la capital de la República ejerciendo sus labores profesionales. Eh, y luego, a la derecha, habla de que la solución en Córdoba ante tantos crímenes y violencia fue nombrar 2 tenientes del ejército como alcaldes militares de esos municipios. Entonces, si uno mira una cosa con la otra y compara que eran noticias del día, el mismo día que asesinaron al coronel, pues se da cuenta que es que el país estaba completamente descompuesto, pero que esas noticias parece que hubieran sido publicadas ayer. Los mismos problemas que vemos en esa época se repiten hoy, lo cual quiere decir que la dirigencia política no ha tenido ni la claridad ni la responsabilidad para resolverlos y que solo les interesan sus beneficios, como queda demostrado que el mismo día que asesinaron a un comandante de batallón, el presidente andaba más preocupado por localizar a como diera lugar a uno de sus alfiles para ofrecerle un puesto político y no por resolver los problemas de seguridad nacional. Triste realidad, como diría el escritor norteamericano, esa es la paga del soldado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué comentó el célebre columnista Roberto García de la Peña, más conocido como de Artañán, en su columna semanal acerca del enredo que armaron los dirigentes políticos de los dos partidos y hasta la Iglesia Católica en torno al plebiscito que quería hacer el gobierno Barco para reformar el Congreso y promover la elección popular de alcaldes y gobernadores en Colombia? Mi coronel, quizás esta es una de las columnas que al leerla de corrido le quedan a uno un poco
de vacíos porque no la interpreta bien. Pero poniéndole un contexto, encuentra que es uno de los documentos históricos que muestran la corruptela y la descomposición que ha caracterizado a Colombia desde hace mucho tiempo y que nos ha llevado a que el país esté como está, porque la irresponsabilidad de la dirigencia política ha sido total, siempre defendiendo sus prebendas y sus canalladas mientras el país se descuartiza. Resulta que, igual que hoy, que hablan de que se reunió Gaviria con Petro, que se reunió Uribe con Petro, es como si ellos fueran los dueños del país, es como si ellos decidieran por todos nosotros. Es como cuando en el plebiscito la gente dijo no y el señor Uribe y la señora Marta Lucía y el señor Ordóñez fueron para el palacio y hablaron a nombre de los colombianos. ¿Quién los nombró? No nadie, pero ellos son los autodenominados líderes naturales. Igual pasaba en esa época. El Directorio Nacional Conservador tenía de jefe al señor Misael Pastrana Borrero, que era el papá de Andresito, que andaba ya haciendo politiquería y pensaba, pues imagínense, cómo no le iban a tocar los dos juguetes más preciados, alcaldía de Bogotá y luego presidencia de la República. Entonces se reunieron Barco y Pastrana. ¿Quién los nombró? ¿No? Barco pues era el presidente y tenía que manejar la política del Estado, obviamente. Pastrana era el jefe del Partido Conservador. Bueno, ¿y los otros partidos qué? ¿Por qué no se reunieron? No, porque se inventaron una figura de oposición y que social conservatismo y Álvaro Gómez no estaba de acuerdo con eso, pero tampoco fue que moviera mucho los dedos para que no pasara. Más bien desde sus columnas les daba duro, pero no más, no pasaba más. Lo cierto es que estaba en ciernes el famoso plebiscito, que era para reformar varias cosas, la justicia, la elección municipal de alcaldes y la departamental de gobernadores, y obvio de consejos y asambleas que siguiera siendo por elección popular, y la de desclientelizar la administración de la justicia. Es decir, que hacer unos cambios que desde esa época se veían necesarios. Pues resulta que se armó una tormenta en un vaso de agua y hasta la Iglesia Católica eh, armó o metió basa allí y lo impidieron prácticamente. Entonces, el señor Gaviria, que era el ministro de gobierno, que era otro politiquero oportunista, que andaba haciendo componendas con todo el mundo, hablaba de que no se podían tomar decisiones dentro de los 60 días antes de la elección, que era en marzo, en abril, sino que tocaba hacerla antes porque no sé qué disposición jurídica. Y el señor Álvaro Leiva Durán, que jugaba como a 5 cartas porque era miembro de la Dirección Nacional Conservadora, era senador del Partido Conservador y era el estafeta de las FARC de Casaverde a Bogotá, salió y dijo públicamente que él se atrevía a jurar que ese tópico de los 60 días no se había debatido en la reunión Barco Pastrana, o sea que no tenía ninguna razón de ser. Y con todos esos temas de reformar la Contraloría, reformar la justicia, ese plebiscito se empantanó y lo aprovechó Galán y los populistas del nuevo liberalismo para promover luego la Asamblea Constituyente. Había otro politiquero que era muy famoso, que era el ministro Cepeda Ulloa, que eso es de lo más nefasto que ha habido en la politiquería colombiana, que también encendía alarmas y movía las basas por su lado. Lo cierto es que era un juego de 4 o 5 que se repartían el poder definiendo la suerte de los colombianos y ahí estamos hoy en las que estamos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la opinión de los narcoterroristas de las FARC sobre el plebiscito propuesto por Vigilio Barco? ¿Y cómo se relaciona esa oferta de paz con el asesinato del coronel Jaime Díaz? Es que volvemos a lo mismo, mi coronel. Ahí vemos la dirigencia política enfrascada en una pelea personal de 4 o 5 irresponsables por el país, por el poder de ellos y el país desangrándose. Y entonces, paralelamente, la justicia, la que querían reformar, acababa de dejar libre, es que por habeas corpus, a 5 bandidos del ELN que estaban metidos hasta los tuétanos en un secuestro, y paralelamente dejaron libre a Jorge Luis Ochoa Vázquez, uno de los capos del cartel de Medellín,
porque por habeas corpus y no sé qué más cosas se le habían vencido los términos. Entonces, mire usted ese contexto. La dirigencia política enfrascada en una pelea personal por cómo mejoraban o cómo se acomodaban mejor con sus instituciones y cómo conservaban los cargos en el Congreso, porque se les acababa ese periodo al hacer la constitución, el plebiscito como se estaba planteando. La justicia, en lugar de mejorarse y de corregir las fallas, estaba más preocupada porque no la fueran a tocar en esa reforma, pero al mismo tiempo sus jueces, dejando libres a los bandidos del ELN y, la, y el cartel de Medellín. Y de remate, las FARC de Casa Verde, al mismo tiempo que decían que ellos estaban en la coordinadora guerrillera, daban declaraciones por aparte y exigían que de una vez se reformaran el artículo 120 y 121, que eran los que tenían que ver con la misión de las fuerzas militares y de policía y con el manejo de la situación de lo que en ese tiempo se llamaba el estado de sitio. Pero a la vez proponían que se reformaran los artículos 28, 47, 120, 21, 22, 67, 70 y el 128 que se prolongaba hasta el 218 con el fin de que el pueblo sí pudiera participar en la reforma de la Constitución y desde luego proponían que la única solución era una asamblea constituyente. Estamos hablando de 1988. Entonces mire usted que por todos los lados hacían sinergia los que le hacen daño a Colombia en todos los sentidos, buscando cambiar la constitución para acomodarla. Y las FARC les cambiaron esa constitución, no les sirvió ese cambio en el 92, 91. Luego vinieron al 16 en Cuba. Tampoco le sirvió eso porque ahí siguen sus supuestas disidencias. Y ahora si Petro les entrega el poder, todavía no le sirve eso, hay que hacer otra constituyente. O sea, volvemos a lo mismo, un coronel sacrificado, un poco de soldados muertos, policías, ciudades destruidas, pobladores asesinados y los políticos enfrascados en todas estas corruptelas y debates entre ellos. Y hoy estamos en la misma. El país completamente desnaturalizado, desarticulado, desinstitucionalizado y el señor Petro buscando una nueva constituyente. ¿Habrá algún parecido? Adelante, mi coronel. ¿Qué otros hechos de violencia publicó ese mismo diario El Tiempo y cómo se relacionan con el cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón de infantería número 7 Junín, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Los Morales, localizado al nororiente del municipio de Tierra Alta, Córdoba, el 18 de febrero de 1988? Pues la relación es que eso obedecía a un plan integral a nivel nacional y que el ataque contra el coronel fue uno de los tantos hechos. Y lo que demuestra que el país estaba en una descomposición era que mientras los políticos como arpías peleando por la torta del poder y entre dos dirigentes, Vigilio Barco y Misael Pastrana, repartiéndose el futuro de Colombia, en las zonas rurales y en las zonas de la Colombia profunda continuaban los combates, la justicia dejaba libres a los bandidos de todas las pelambres y no quería que la tocaran en ninguna reforma, la Contraloría menos, la Iglesia Católica metida en lo que nadie le estaba llamando y los congresistas divididos entre cómo le sacaban mejores ventajas personales a eso. Y entre tanto, en el Putumayo, enfrentamientos de la guerrilla con el ejército, asesinado el soldado Jorge Eliezer Osorio Mazuera, de 21 años, orgánico del Comando Específico del Putumayo. Le habían robado el armamento, operaciones en la Bota Caucana, otros enfrentamientos con el EPL, allá mismo en Córdoba, más adentro, en, en la zona de Tierra Alta, eh, enfrentamientos en Santander, eh, el ataque directo con intento inclusive de secuestro del rector de la Universidad Francisco de Paula Santander en el municipio de Ocaña, Santander, eh, incursiones terroristas del EPL y del ELN
en distintos municipios del departamento de Norte de Santander, asesinatos de ganaderos en distintas partes del país porque no pagaban, capturas de terroristas de las FARC en el departamento de Nariño que comenzaba a aflorar ese problema. Entonces, como vemos, es una situación que forma un contexto y que la dirigencia política nunca lo entendió así, por andar, como aquí lo repetimos una vez más, empecinados en sus ambiciones personales. Mi coronel, ¿cuál es el contexto de la crónica titulada Silencio, Indiferencia y Miedo, escrita por la periodista Gloria Shanahan, enviada especial del Tiempo al sitio denominado Caño Sucio, en el sur del Cesar, con el fin de reconstruir los hechos de un ataque terrorista del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y cómo se relaciona este hecho con la muerte del coronel Díaz López y la descarada actitud del presidente Barco, quien estaba más interesado porque Luis Carlos Galán aceptara ser candidato a la alcaldía de Bogotá que por el asesinato del comandante del batallón Junín. Pues, mi coronel, esta crónica la publicó efectivamente una enviada especial del Tiempo a El Cesar, porque el mismo día que los terroristas del ELN liberaron en Santander a los 6 alcaldes y que los del EPL asesinaron al coronel en Montería, que en la dirigencia política aquí en Bogotá estaban enfrascados en lo que decía Gaviria y lo que decía Leiva Durán respecto al plebiscito, y que el señor Barco andaba más preocupado por hablar con Galán para nombrarlo de candidato a la alcaldía de Bogotá que en lo que sucedía en el país. Esta muchacha publicó ese dato de lo ocurrido en el Cesar. Pues, ¿qué ocurrió? Que los bandidos dinamitaron un tramo del oleoducto y la mancha que se regó en la zona fue grandísima y hubo una mortandad impresionante de peces que salieron a flote y los campesinos perdieron sus cultivos, sus cosechas que tenían ahí, todo eso lleno de esa argamasa negra del petróleo, eh, el olor del, del crudo regado, la sensación como de abandono. eh, y fuera de eso, los pocos animales domésticos que tenían, especialmente perros y caballos, todos enfermos de una diarrea negra y muriéndose. Como los animales no saben, pues iban y comían ese pasto con ese untura del petróleo regado y les afectaba su sistema digestivo y los mataba. Entonces, son hechos concretos que nos muestran que es una Colombia, como la diría vulgarmente alguien, una Colombia salvaje, en la cual mientras los políticos destruyen la institucionalidad y se atacan a dentelladas por el poder y por manejar a su antojo lo que creen que es el destino del país, en las zonas del interior, como se dice en otros términos de geopolítica y de defensa nacional, ocurrían y ocurren todos los días cosas como esas de la destrucción del ecosistema, del terror contra el campesino que está completamente inerme, del abandono de esas zonas, de la violencia atávica y de la muerte de militares y policías, que es muy secundaria frente a los intereses personales de quienes están en el poder. Creemos que más claro y gráfico no podemos ser de esa realidad que nos ha afectado mientras el terrorismo comunista pretende destruir el país. Mi coronel, ¿por qué coincidencialmente el presidente norteamericano Ronald Reagan anunció el mismo día del asesinato del coronel Jaime Díaz que reanudaba la ayuda militar a Colombia de los Estados Unidos? Por la razón, mi coronel, de que el cartel de Cali se les había salido de las manos y tenía ramificaciones en República Dominicana, Ecuador, para que nos demos cuenta que desde ese tiempo existía ese nexo y por eso fortalecieron la base de Manta
en todo el Caribe Oriental, es decir, en las Antillas Menores, Jamaica y desde luego en Colombia y Perú. Entonces crearon un fondo que llamó para América Central y Fondo Regional para América Latina con el fin de combatir el narcotráfico y además le destinaron una buena cantidad de dólares a la eterna asistencia económica que le han dado a Haití y que siempre se ha ido como por un chorro de alcantarilla porque nunca se ve. Entonces, la explicación tiene varias connotaciones. Una, lo primero es que con la guerra del Vietnam, ya lo dijimos, en Estados Unidos no se querían meter con nada que fuera conflictos armados. En segunda medida, porque recordemos que el fiasco de Nicaragua con el tema de Irán y la contra salvadoreña, que tanto conflicto armó porque la CIA intervino financiando la lucha eh, de los contras para derrocar el gobierno de Ortega, tenía financiación o tenía recursos provenientes de la venta de armas de Estados Unidos a Irán, que le había secuestrado a los diplomáticos, se han roto relaciones por eso que generó semejante conflicto. Lo otro es porque le falló a Estados Unidos el plan Contador, al fin el señor Belisario Betancur no pudo hacer su show de Premio Nobel de Paz, porque el M-19 se tomó el Palacio de Justicia cumpliendo una orden al narcotráfico, porque eh, en Estados Unidos estaban viendo con preocupación cómo se desarticulaba Colombia debido a la insensatez y la corruptela de los políticos. La coordinadora guerrillera llevaba el país al extremo. Entonces decidieron meterle una parte nuevamente al apoyo de ayuda militar para combatir el narcotráfico, pero esa ayuda militar terminó prácticamente toda en manos de la policía. Esa es la explicación, mi coronel. ¿Tenemos alguna prueba fehaciente de los altos niveles de incultura política entre los colombianos respecto al llamado Estatuto Antiterrorista que presentó el gobierno Barco ante el Congreso de la República, pese a hechos tan graves como el cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón de infantería número 7 Junín, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Los Morales, localizado al nororiente del municipio de Tierra Alta, Córdoba, el 18 de febrero de 1988? Claro, mire, es que para la época el bando militar, el ministro de Defensa, que era un militar muy preocupado por ver esa desarticulación del país, presentaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley que se llamaba Estatuto de Defensa de la Democracia y que lo resumieron los medios de comunicación con el título antiterrorista. Y ese estatuto tenía algunos apartes tomados del Estatuto de Seguridad de Turbay y otras medidas con las cuales se pretendía darle fortaleza a las instituciones militares y a las instituciones del Estado para combatir el terrorismo comunista y el terrorismo del narcotráfico. Pero era mucho el debate que había. Entonces el Centro Nacional de Consultoría elaboró una encuesta en la cual fui y le preguntó a los colombianos en distintas regiones qué entendían o qué sabían de eso. Y la verdad que la respuesta fue aterradoramente desconsoladora. No tenía casi nadie ninguna idea, ni por edades, ni por género, ni por ubicación geográfica, ni por nivel académico, nada. Un concepto muy bajo que no nos vamos a poner a repetir todas las cifras, pero ahí están. Y algunos militantes del nuevo liberalismo, que eran los que estaban defendiendo o atacando, ambos casos, algunos de los contenidos de ese estatuto eran los que más tenían conocimiento. Lo demás del país, absolutamente ignorantes de eso. Y esa es la característica que tenemos. Si en este momento se le pregunta a un alto porcentaje del país en qué consisten las reformas del señor Petro, ni fu ni fa. Y esa es una realidad dura. Pero a la hora de polarizarse y enfrentarse, porque al señor Petro no lo dejan hacer el cambio para los pobres, ahí aparecen todos a salir a destruir las ciudades. Esa es una característica de la historia nuestra y que muestran cómo fue inútilmente sacrificado un coronel del ejército y unos soldados y unos oficiales en medio de ese conflicto tan intenso, mientras la gente ignora absolutamente la política
sobre la cual gravitan todos esos hechos. Mi coronel, ¿podríamos escuchar con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López y otros compañeros veteranos? El señor coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del Batallón de Infantería Junín, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Los Morales, localizado al nororiente del municipio de Tierra Alta, Córdoba, el 18 de febrero de 1988. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿es procedente hacer algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el cobarde asesinato del teniente coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del Batallón de Infantería número 7 Junín, por narcoterroristas del EPL en el corregimiento de Morales, municipio de Tierra Alta, en 1988? Claro, mi coronel, yo creo que aquí surgen muchas, unas de las cuales podríamos resumirlas en la irresponsabilidad y el egoísmo de los dirigentes políticos, comenzando por Belisario Betancur, que por andar soñando en su premio Nobel de Paz, se arrodilló completamente él y la institucionalidad ante los bandidos. En segunda medida, es que nunca se entendió, y eso no se escribe en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux, las razones reales del crecimiento de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en la década del 80, que obedecen más a un plan estratégico y a un proyecto muy bien, de mucha filigrana y no a una respuesta popular, como dicen ellos, para justificarlo. Hay un elemento que no se le ha dado la verdadera trascendencia, y es ese maridaje entre narcotráfico, política y coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que son la causa y razón de la Asamblea Constituyente del 91, y que su consecuencia es el problema que tenemos ahora y que no ha sido resuelto, ya que los puntos de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar siguen vigentes, y es lo que el señor de Rux nos impuso en su informe. El rol del plan estratégico de las FARC, tanto en la campaña bolivariana para la Nueva Colombia y la coordinadora guerrillera, que a pesar de que hubo constituyentes, siguió la violencia, nos indican que es que el plan de esta gente es tener el poder total, el control total y no parcial, y que lo que se logre en esas mesas de conversaciones es apenas una parte de su ambición. La posición impositiva de los terroristas para negociar ha sido
ayer, hoy y siempre, y no cambian, y ahí vemos ayer al del ELN diciendo que no le pueden imponer que no secuestren, o sea, pueden seguir haciendo lo que les da la gana, nada diferente a lo que pasó en Cuba con las FARC y con el M-19 y con los demás grupos narcoterroristas. Pero todo eso se debe a la pésima concepción de la dirigencia política frente a lo que era la campaña bolivariana para la Nueva Colombia y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y de paso en su responsabilidad histórica frente al país, porque ahí lo vimos muy claramente y lo repetimos, el señor Virgilio Barco y el señor Misael Pastrana repartiéndose la torta del poder al estilo del Frente Nacional mientras el país estaba desangrando y el presidente de la República más preocupado por enviar un avión de la Fuerza Aérea a recoger a un politiquero para reunirse con él que en asumir la responsabilidad e irse para Cali a el entierro del coronel asesinado en Montería, que era lo que le correspondía, y no hizo. La inconsecuencia de esa dirigencia política frente al sacrificio y la acción de las fuerzas militares y la policía no tiene parangón. La justicia completamente desviada de su responsabilidad y ajena al destino del país. Es increíble que el mismo día que asesinan a un coronel del ejército, ocurren una cantidad de actos terroristas que el gobierno del país está desarticulando, entonces con los argumentos leguleyos de siempre, vencimientos de términos y habeas corpus, se deja libre a 6 terroristas, a un capo del narcotráfico y a 5 bandidos del ELN con gravísimos cargos de secuestro, mientras asesinan a un oficial y a varios soldados y policías, y hay ataques y la institucionalidad está en vilo. No, aquí lo que hay es quedándolas de legitimistas y cumplir cada uno, o mejor, cada uno por su lado, como con los caballos, con un tapaojos sin mirar lo que le está ocurriendo al país. Desde luego, la carga negativa de las negociaciones de paz en Centroamérica se manifestó aquí. Ya vimos cómo incidió el tema de los Irán Contras, el tema de la ambición de Belisario Betancur de su Premio Nobel de Paz, el narcotráfico. Son todos unos elementos que le dan un contexto geopolítico al problema. Entonces, esas serían mis reflexiones. Le damos paso al comentario de mi coronel Alarcón respecto a la muerte del coronel Díaz. Gracias, mi coronel. El comentario de mi coronel Alarcón se titula Soldado avisado, papaya dada. Pero ¿por qué con las manos atadas? Dice así: en épocas anteriores, y tal como lo vimos en la emisión de la memoria histórica de hoy, podíamos fácilmente deducir la aplicación de las 2 primeras premisas, y es así como cuando muchos se confiaron, no tuvieron en cuenta las medidas de seguridad y de pronto se relajaron tanto que terminaron ofrendando su propia vida. De tal manera que en los tiempos actuales hemos llegado a depender de órdenes arbitrarias y fuera de contexto, y sin que medie una palabra o voz de aliento de parte de nuestro comandante supremo. Al contrario, se nos obliga a mantener un cese al fuego unilateral, pues es solo cumplido por las autoridades y la fuerza pública, especialmente zonas que han tomado fuerza por la exigencia de la población de expulsar al ejército y la policía de los cascos urbanos y municipales, siguiendo exigencias agresivas de los grupos narcoterroristas que existen en esas zonas y que amenazan contra la vida de los moradores humildes campesinos que están indefensos y no tienen más que someterse a la agresión terrorista. Estamos viviendo momentos difíciles para la patria, pero ¿hasta dónde será el aguante? ¿Qué va a ser de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y de quienes la integran? Junto con el juramento de defender al pueblo, todo a costa de las amañadas y caprichosas palabras impuestas de la paz total. Por eso, asesinatos como el de mi coronel Jaime Díaz López han quedado y seguirán en la impunidad, más en las actuales circunstancias. Esperamos que estas y otras ofrendas de vida no se olviden, que tengan reconocimiento y valor, como el de todos los héroes que han regado campos y ciudades con su sangre, con la esperanza de un mañana mejor para sus familias y las futuras generaciones. Al contrario, deben recordarse con gratitud, estimación y mucho apoyo por sus deudos. Paz en sus tumbas. Coronel Eugenio Alarcón.
Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, pues, paz en la tumba de todos los héroes colombianos que han entregado su vida defendiendo el país, pero quiera Dios que en medio de un trabajo político continuo se abra la sensatez del pueblo colombiano y de esa descompuesta dirigencia política que nos ha malgobernado, que es la responsable absoluta de esto. Como lo insistimos siempre, el señor Petro no llegó al poder porque lo hizo muy bien o porque tiene razón o porque hizo trampa o lo que sea. Es porque hay detrás todo un contexto de malos procedimientos de gobernantes que han llevado al país a esa incertidumbre y a ese deseo de buscar otra cosa, y la desconfianza en los que siempre han actuado de manera incorrecta hace que esto ocurra. Bien, llegamos al final de este ejercicio muy triste para el coronel Gerardo Díaz López, para el ejército, para su familia, pero dejamos este testimonio para la historia como ocurrió y como fue documentado y no como nos lo quieren contar de otra manera el señor de Rux y su grupo de supuestos historiadores respecto a la verdad del conflicto armado. Feliz día para todos y nos vemos esta noche en otra actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias y feliz día para todos.